¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este episodio de Lo que la Biblia dice. Es un gusto encontrarnos en esta emisión. Habíamos tenido una breve pausa, pero Fernando, qué gusto encontrarnos en esta ocasión. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros. Pues sí, después de una breve pausa, ya gracias a Dios estamos aquí de nuevo para continuar con esta serie de temas que son interesantes, y ahora vamos a hablar de uno muy, muy interesante, así que quédense con nosotros para saber qué es lo que tiene Dios para nosotros en este tema tan interesante. Y bueno, sin duda seguimos en el contexto, ¿no? Estábamos hablando de los eventos de los últimos días, y este es uno de ellos. Es uno de ellos. Pues ya casi el final, ¿no? O sea, ya prácticamente, o sea, de esta serie de temas, ya es prácticamente el final, y pues quédense para descubrir qué es lo que tiene Dios para nosotros. Claro, no sin antes, amigos, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, a través de Facebook, YouTube y en Spotify, como Lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice, exactamente. Recuerden que nos pueden enviar algunos mensajes, sugerencias, comentarios. Todo es bienvenido. Y por supuesto, ¿no? Si hay alguien que quiera estudiar la Biblia o que quiera conocer más a profundidad, para eso nos pueden enviar un mensajito. Exactamente, estamos pues ahí en esas plataformas, y esperando también que se comunique con nosotros para pues poner a disposición de ustedes y también de nosotros la palabra de Dios. Muy bien, así que, amigos, en esta ocasión no nos encontramos solos, tenemos también un invitado especial. Fernando, ¿lo quieres presentar? Claro que sí, en esta ocasión tenemos al pastor de nuestra iglesia, pastor Juan Manuel Flores, así que lo invitamos, y él gustosamente aceptó esa invitación para que nos acompañe, nos aclare las dudas, ¿verdad?, que tengamos, sí, claro, respecto a este tema. Así que, pastor, bienvenido. Gracias, Fernando, gracias, Dani, por esa invitación de venir a participar aquí con ustedes. Sin duda alguna, el milenio es un tema muy especial, que descubriremos muchas cosas interesantes que sucederán en este periodo de la historia del ser humano. Bueno, el pastor ese nos adelantó, ¿no? Y ya dijo el tema que vamos a estudiar en esta sí. ocasión. Pero no, pastor, gracias por acompañarnos. Y bueno, como bien el pastor lo mencionó, vamos a hablar acerca del milenio. Así que, Fernando, ¿qué te parece si antes de iniciar nos diriges en oración? Sí, vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias porque tu misericordia nos reúnes en tu nombre para escudriñar tu palabra. Y te pedimos que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, que lo que vayamos a hablar sean tus palabras y no nuestras, y que también sirva de consuelo para aquellos que nos escuchan. Guía nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos que nos ven, que nos escuchan, venimos del contexto de la segunda venida de Cristo. Fernando, pastor, Jesús viene a la tierra, viene por los escogidos, y viene un periodo de 1000 años. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata, Fer? Pues de 1000 años. Bueno, de 1000 años, pero ¿qué va a acontecer? ¿Qué parteaguas hay dentro de este periodo de tiempo de los 1000 años? Sí, mira, ahí en la Biblia no viene la palabra milenio. Nosotros la conocemos por 1000 años. Bueno, pues son 1000 años, ¿verdad? Lo que quiere decir la palabra milenios. Y según la Biblia, como ya comentábamos en la segunda venida de Jesús, ese evento maravilloso que va a ocurrir, esperemos que muy pronto, es el parteaguas para que empiece este periodo de los 1000 años de que habla la Biblia. Y en esos 1000 años van a suceder varias cosas, y yo me gustaría que el pastor empezara con comentarnos qué va a pasar, pastor, en los 1000 años, qué vamos a hacer, porque tenemos la idea de que, bueno, cuando venga Jesús, los santos vivos y los santos muertos van a resucitar a la segunda venida de Jesús y se van a ir con él al cielo. Van a estar 1000 años en el cielo, ¿verdad, pastor? Quizá a lo mejor podríamos empezar con la resurrección, porque bueno, como bien dices, viene Jesús por segunda vez, el evento que estamos esperando. ¿Y quiénes se van, quiénes no se van? Podemos empezar por ahí. Sí, y aparte, o sea, así a grandes rasgos, se van al cielo, pero no sé si ustedes han escuchado, un buen número de personas creen que al ir al cielo vas a estar
con una arpa cantando, con alitas. Y viviendo en todo, una nube. Viviendo en una nube, todo eso. Entonces, en realidad, ¿qué va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez, que resuciten los santos y los justos vivos? ¿Qué va a pasar con ellos, pastor, en ese periodo de 1000 años? Efectivamente, ese tema es bien interesante, ¿no? E inicia con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos habla de la resurrección. Nos dice ahí el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús viene, va a resucitar a los muertos que en vida aceptaron a Jesús y que ahora descansan, y van a resucitar. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nos dice el siguiente versículo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Dios... ¿Eso puede ser como un rapto? No puede ser como un rapto. Como rapto, Fernando. ¿Sí? O sea, esto es en vivo, es real. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá, nos dice Apocalipsis 1:7. O sea, definitivamente no es un rapto. Es más, Apocalipsis 1:7 dice: aún los que le traspasaron. Esto significa que resucitarán esas personas que estuvieron en el juicio de Jesús. Ellos contemplarán la venida de Jesús. Ahora, si hubiera un rapto, Fernando, no tendría razón de que viniera Jesús por segunda vez, porque dice que va a resucitar a los muertos en Cristo. Y luego dice que los que estemos con vida seremos arrebatados con ellos y seremos llevados a las nubes y emprenderemos nuestro viaje hacia el cielo. ¿Sí? Y allí empieza el milenio. O sea, vamos a estar en el cielo los 1000 años, según lo que dice la Biblia. Claro. Bueno, podríamos ir a la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 1. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí empieza... es el evento que continúa después de la segunda venida de Cristo, porque a lo que comentaba el pastor en Primera de Tesalonicenses, después de que Cristo viene, los que están vivos ascienden, no los que están en el descanso, los que murieron pero que son salvos, resucitan y van con él durante 1000 años, y aquellos que no sean los salvos perecerán, tendrán una muerte, ¿no?, durante esos 1000 años. Efectivamente, Dani, mira, aquí lo interesante es que cuando Jesús viene a resucitar a los muertos en Cristo. Los vivos que aceptamos a Cristo Jesús seremos transformados y llevados con Jesús. Pero los que no aceptaron a Jesús morirán con el resplandor de la venida de Jesús. De ahí, unos resucitarán para vida eterna, otros para muerte eterna. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el milenio? Unos vamos a ir al cielo. Por 1000 años. Por 1000 años. ¿Y qué va a pasar aquí en la tierra? Bueno, eso es lo que iba a comentar. Antes de entrar de lleno así, para saber qué va a pasar en el cielo cuando los justos vivos y los santos resucitados están con Jesús en el cielo, la tierra, ¿cómo va a estar? En esos 1000 años, a esta tierra, el planeta Tierra, ¿cómo va a estar en esos 1000 años después de que venga Jesús en su segunda venida? Pues mira, cuando Jesús viene, hay terremotos. Hay la tierra va a estar desordenada. Desolada. Y vacía como al principio. Como al principio. Entonces, cuando dice ahí el versículo que leyó Dani. O sea, al principio, antes de la creación, ¿verdad? Sí, antes de la creación, efectivamente. Como dice Dani, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Allí Satanás va a quedar atado, dice, por 1000 años. ¿Pero qué significa esa atadura?
Sí, antes de eso, retomando, recordemos que cuando Jesús venga, antes de que Jesús venga, como ya se mencionó, va a haber un terremoto grande, pero acuérdense que ya van a haber caído las plagas, las 7 últimas plagas, y va a ser un desorden en la naturaleza, en el ambiente, en todas las plagas, y más con el gran terremoto que ya prácticamente anunciará la segunda venida de Jesús, o que Jesús ya está por venir. Y nomás se imagina, ¿no? O sea, la tierra temblando, las olas del mar, la nación, pues todos saliéndose a su lugar. Fíjate, mencionas un gran terremoto, ¿no? Si vemos terremotos aquí y después viene un tsunami. Ujú. Exacto. O sea, ahora un gran terremoto, ¿qué altura van a tener las Va a quedar olas? devastada la tierra. destrucción que va a Va a causar. estar desordenada, desolada y vacía. O sea, no va a haber la oscuridad. O sea, va a estar así como ya comentamos al principio, que Dios le diera forma o creara este planeta. Dijo, el espíritu se movía sobre la faz del abismo y estaba desordenada y vacía. Así va a quedar. O sea, va a estar desolada. Esa va a ser una circunstancia, una consecuencia de la segunda venida de Jesús para los que se vayan a quedar aquí en esta tierra, que obviamente van a ser los que no aceptaron a Jesús, que con el resplandor de la venida de Jesús van a quedar muertos, y los que ya murieron, que no creen en Jesús, pues no, ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. Entonces, se imaginan sin gente, sin personas, la tierra así salida pues casi prácticamente caos, ¿no? de su eje en caos y todo eso, una oscuridad total. Pues yo me imagino, como dice la Biblia, creo que en Jeremías, pues van a estar los cadáveres de todos ahí. ¿Quién los va a enterrar? O sea, ¿te imaginan esa descomposición que va a haber? Descomposición que va a contaminar más el ambiente. O sea, va a ser muy, muy... Pues no nos imaginamos, ¿verdad? Pero pues la Biblia nos da una pauta para saber cómo va a estar esa situación en los 1000 años en esta tierra. Bueno, que aquí vamos a lo que comentaba usted, pastor, que ya con todo el caos, con toda la destrucción de la tierra, sin nadie a quien engañar, usted hablaba de una atadura, que Satanás va a estar atado durante 1000 años. Entonces, ¿qué va a pasar con Satanás? Pues sencillamente no va a tener a quien engañar, no va a tener a quien esas tentar. Cadenas y esa atadura es de circunstancias. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ya repasamos qué pasa con la humanidad, qué pasa con los salvos, qué pasa con aquellos que no son salvos. Y ahora, Fernando decía, bueno, esos 1000 años el pueblo va a estar en el cielo con un arpa, en una nube, ¿o qué va a acontecer? Sí, bueno, yo creo que ahí más que Satanás vaya a estar atado por circunstancias, yo creo que es más que eso, porque si leemos en la Biblia, déjame ver, aquí lo traigo anotado, es Apocalipsis 1 al 3, ¿fue el que tú leíste, Dani? No, yo leí Apocalipsis 20. Digo, Apocalipsis 20, 1 al 3, dice, vio un ángel que descendía del cielo. ¿Quién es ese ángel? Pues es Jesús, con las llaves del abismo en la tierra, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo Satanás, lo dice aquí mismo la cita bíblica, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. A mí lo que me da la atención es esta frase, para que no engañase más a las naciones. ¿Pero cuáles naciones? Si todos... Ya no va a haber naciones. Los santos, justos, vivos y resucitados van a estar en el cielo. No están en la tierra. Los que rechazaron a Jesús, no aceptaron a Jesús, tanto muertos. Vivos, van a estar muertos. Entonces, ¿a cuáles naciones va a engañar? ¿O va a tratar de engañar a Satanás? O sea, yo digo que más que eso, sí estoy de acuerdo que es una cadena de circunstancias, porque no va a poder tentar a seres humanos, porque va a quedar Satanás junto con sus ángeles demoníacos aquí en la tierra, y pues a ellos no los va a poder tentar, porque pues es su equipo, vaya. Pero fíjense, en el espíritu de la profecía, yo chequé unas citas de, pues, del espíritu de la profecía, en la verdad acerca de los ángeles. Fíjense, o sea, va a quedar Satanás, Dios los va a atar, lo va a aprisionar en esta tierra, para que no engañen a las naciones, es decir, a los mundos que no cayeron.
Fíjense, en La verdad acerca de los ángeles, página 39. El gobierno de Dios no solo incluía a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos creados. Satanás pensó que si él podía arrastrar a las inteligencias celestiales en su rebelión, también podía hacerlo con los seres de otros mundos. Y hay otra, en el Primeros Escritos, página 291. Oí de parte de los ángeles y de los santos redimidos exclamaciones de triunfo que resonaban como 10,000 instrumentos músicos, porque ya no se verían ellos molestados ni tentados por Satanás, y porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y de sus tentaciones. Y por último, la cita del Conflicto de los Siglos, página 718. Aquí es, o sea, aquí en la tierra, aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años. Y escuchen lo que dice esto. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado. No queda nadie en quien pueda ejercer su poder. O sea, prácticamente va a estar preso. ¿Se acuerdan cuando Dios expulsó a Satanás del cielo, que ya no podía regresar? Él fue a otros mundos para ver quién lo aceptaba. Claro. Y nadie lo aceptó más que nosotros, o sea, los seres humanos. Entonces, en los 1000 años, Dios lo va a restringir, lo va a apresar. O sea, es una cárcel, la tierra va a ser una cárcel para Satanás, porque no va a poder engañar a nadie, porque no va a haber seres humanos en la tierra. Pero otra, no va a poder ir a otros mundos a tentar, o a molestar, o a hacerle diabluras. ¿Por qué? Porque Dios, en su poder, va a decir, aquí va a estar tu prisión y no vas a poder salir. Fíjense qué tan impresionante Dios tenemos, que aún en esas circunstancias, lo que Él dice, se cumple. Así es, pastor. Pues efectivamente, Lucifer, Satanás, sus ángeles serán los únicos que estarán aquí con vida, habitando, ¿no? Y entonces, eso es aquí en la tierra, 1000 años, ¿sí? Y en el cielo, ¿qué va a pasar con los redimidos? Y a veces pensamos, efectivamente, lo que mencionaste al principio, Fer, de que pues iba a estar solo con un arpa allá, ¿verdad? Pero aquí continúa el versículo 4. Sí. Nos dice qué va a suceder en el cielo. Y leo el versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, para empezar vamos a juzgar. Bueno, va a haber tronos. Los que vamos a hacer juicio. Vamos a juzgar. Ahora, efectivamente. ¿Y a quién vamos a juzgar? Aquí nos dice a los muertos. A los muertos que no aceptaron. O sea, los que se quedan aquí en la tierra. Sí, a ellos son los que vamos a juzgar. Los que vamos a juzgar. Porque nosotros, si Dios quiere y somos fieles a Dios, y cuando venga Jesús por segunda vez y estamos con vida, nos vamos a ir con Jesús al cielo. Ya no nos van a juzgar a nosotros, porque ese va a ser el juicio de nosotros, ¿no? El juicio de los vivos y de los muertos que aceptaron a Jesús. Pero en los 1000 años, según lo que leyó el pastor en la Biblia, el juicio va a ser con los que no aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Para que no quede duda en nosotros de que... Para erradicar, ¿no? Algún indicio, algo de... que pudiera dar cabida que, oye, ¿y será que lo que se hizo fue correcto, lo que está pasando? Porque uno, imaginando puede decir, pastor, si uno va al cielo, no, ¿cómo? Si no vino este hermano, o esta hermana, o este predicador, este pastor que era muy ferviente y que iba todos los sábados a la iglesia. No vino Fernando López ni Dani Reyes. ¿Cómo? Que tenían un podcast y todo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso precisamente se van a abrir los libros. Ese es el amor de Dios, ¿no? Exactamente. Porque nos dice, mira, para que no te quede ninguna duda, ven, vamos a los archivos. Y se abren los libros. Y entonces vamos a encontrarnos grandes sorpresas. A mí me gusta esta parte de la historia cristiana. Por ejemplo, cuando apedrean a Esteban. ¿Qué fue lo último que Esteban vio? A Dios. Y entre los seres humanos, a Saulo de Tarso, que sostenía la ropa de los que lo apedreaban, ¿no? Y ahora claro. que va a encontrar a Saulo de Tarso en el cielo, ¿no? Oye, Señor, ¿a qué hora? Sí, él estaba ahí cuando me apedrearon, ¿no? Sí.
Y ese yo creo que va a ser también un gozo para Esteban, porque su última oración, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero ese será un gozo, una sorpresa, una bendición. Pero la decepción que algunos podremos llevar es porque no está fulano, como decían hace un momento. Para que no quede ninguna duda, vamos a ver los libros. Y vamos a ver la historia, o sea, los libros, el registro de cada uno. ¿Por qué no está en el cielo? Eso vamos a trabajar 1000 años. Ahora, yo creo que hasta también para beneficio de los ángeles, de que no haya duda, no tanto para los seres humanos que vayan a estar en el cielo en los 1000 años juzgando, sino para que también la mente de los ángeles ya no quede ninguna duda. Bueno, yo no traigo la cita, pero yo recuerdo que leí en el conflicto de los siglos, el espíritu de profecía. Hace tiempo en escuela sabática estudiamos el gran conflicto, hace unos años. Y ahí mencionaba que el sacrificio de Jesús en la cruz era de testimonio, no nada más para nosotros, no era para redención de nosotros, era para testimonio de los ángeles y de los otros mundos, para que no quedara absolutamente ni una sola duda. Entonces sí, claro, también a eso nos reafirma a nosotros que, como dice el pastor, el amor de Dios es tan grande que nos muestra por qué a lo mejor tal hermano no está, o por qué Saulo, por qué Pablo sí está en el cielo. Exactamente. Aparte también, no sé si coincidan conmigo, pero yo creo que no vamos a, o sea, si Dios quiere estemos en el cielo, vamos a juzgar a nuestros contemporáneos. Es decir, a mí no me interesa tanto juzgar, lo voy a decir en ese sentido, a Napoleón, porque no lo conocí. A Hitler, no lo conocí. La historia nos da evidencias de que hicieron mal, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero yo creo, en el contexto de lo que estamos hablando, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, que si estamos en el cielo vamos a juzgar, como lo comentamos, ¿cómo si este hermano que era predicador o que iba cada sábado a la iglesia? Entonces, ahí sí, porque sí lo conocimos. Y vamos a ver, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué no está? ¿O por qué sí está? Ahora, si yo lo veía tan consagrado y predicaba y hacía unos grandes llamados, de hecho el Espíritu de Profecía nos dice que muchas estrellas se apagarán. Exactamente. ¿Sí? Por eso Jesús también dice, Señor, no os conozco. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dirá, no os conozco. Entonces, allí, en ese tiempo, en el milenio, vamos a ver la historia de cada persona. Se va a aclarar todo ahí, pastor, ¿no? Todo, no va a quedar ninguna duda. De los que están en el cielo y de los ángeles y los mundos que no cayeron, se va a aclarar todo. ¿Por qué no está fulano? ¿Por qué sí está? ¿Por qué estoy yo? Entonces, se va a aclarar todo gracias a la misericordia de Dios. Bueno, nada más, sí, que si acaso comentar, vamos a juzgar, pero no como un chisme, ¿no? De, oye, no por morbo, ¿no? De, oye, hey, no. Mira, ven, ¿te das cuenta que mira lo que pasó? El pastor tenía doble vida, Fernando tenía doble vida. No es un morbo, sino... Es para saber, es un juicio, se puede decir, informativo, ¿no? De que, precisamente con lo que estamos hablando, de por qué fulano no está aquí. Entonces, abren los libros, que yo creo que no son libros, ¿verdad? Pero en el lenguaje humano, pues en el cielo, pues bueno, para saber... Yo creo que hablando ya en nuestros tiempos diría, vamos a abrir las computadoras, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Saquen los discos duros. Exactamente. Entonces, ¿cómo se llama? No es para así con morbo de juzgar, porque ya no vamos a tener ese morbo. Ya los que estén en el cielo, los que estemos en el cielo, no vamos a tener nada de malicia, nada de eso. Pero es para informar y saber y declarar la justicia de Dios. Efectivamente, Dios es justo. Efectivamente, eso es lo que va a quedar de manifiesto. Dios es justo, ¿sí? Y eso en toda persona que se revise su nombre, vamos a decir, Dios es justo. ¿Por qué? Yo creo que, aunque dice que no habrá lágrimas, ¿verdad? Vamos a terminar, al revisar cada persona, vamos a terminar, pues, agradeciendo a Dios, pues reconociendo cuán grande y misericordioso fue Dios con esa persona. ¿Cuántas veces mandó a alguien? El Espíritu Santo estuvo tocando el corazón de esa persona para que se arrepintiera, como decía Dani, de la doble vida que estaba llevando, de una vida de hipocresía.
y no respondió. Y entonces vamos a terminar diciendo, Dios es justo. Digno es el Cordero de recibir la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Persona tras persona. ¿Sí? Ahora, otra cosa, ya sabemos que vamos a juzgar. O sea, vamos a revisar. De hecho, el juicio no lo vamos a nosotros, ya está hecho. Ya está hecho, nomás vamos a corroborar y confirmar. Los testigos ahí de lo que... Exactamente, entonces, juzgar. Otra cosa que vamos a hacer en el cielo, ¿qué se imagina? Bueno, antes de ¿qué vamos a hacer? Satanás es un ser tan inteligente que se ha encargado de degradar el anhelo de nosotros buscar ir al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo, ¿por qué será que nos lo pintan como un lugar donde todo es paz, todo es tranquilidad? Que sí lo es, pero reinando en las nubes, en una nube, con un arpa. Porque si le preguntamos a muchas personas que a lo mejor no han estudiado, no han sido tan diligentes en el estudio, primero se cree que el que sea salvo siempre va a estar en el cielo. Primer error, porque no es así. ¿O me equivoco? No, o sea, no siempre vamos a estar en el cielo. Dice que vamos a estar 1000 años en el cielo. Exactamente. ¿Sí? Ok. Ahí tenemos una. Y dos, no va a ser un lugar aburrido, no va a ser una eternidad donde vamos a estar contemplando la eternidad sin hacer nada. Y insisto, no es eterno. Creo que el enemigo ha buscado degradar tanto que a lo mejor en algunas personas como que el anhelo o ese anhelo de buscar ser salvo y de vivir una eternidad ha venido a menos, como lo comento porque incluso esto lo platiqué con una persona que es cristiana de otra denominación. Y entonces hablábamos más del infierno. No me quiero salir tanto del tema, pero hablábamos del infierno y como que empezamos ya a tener cierta fricción en cuanto a la doctrina. Y me dice, bueno, pero es que entonces el cielo va a ser un tanto aburrido. Le dije, no, espérame, tranquilo, o sea, no, el cielo... a mí me ha tocado personas el así. cielo no va a ser aburrido, el cielo de aburrido, no, nada. Pero bueno, pastor, usted dice que le ha tocado personas. Sí, que piensan que el cielo va a ser aburrido porque dicen, si aquí en la tierra los problemas nos ayudan a ver la felicidad, las dificultades nos ayudan a valorar lo bueno que la vida nos da, imagínense todo el tiempo teniendo pura paz, pura felicidad, qué aburrido. ¿Sí? Pero dice que en ese entonces, pues el aburrimiento ya va a dejar de existir. O sea, pero es que, Fernando, el aburrimiento es cuando no haces nada. Por eso que estás ahí y uno va a estar activo. Pero cuando estás activo, el tiempo te pasa, pero y hice tantas cosas y en poco tiempo. Una vez un joven, un chavo le comentó a un pastor, y dice, pastor, yo no quiero ir al cielo, no me dan ganas de ir al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no va a haber fútbol, que en el cielo no va a haber la carnita asada. Pues no puede haber carne asada porque pues no va a haber muerte, ¿no? No va a haber, películas. O sea, todo lo que nos gusta en la tierra, nosotros creemos que si eso no hay en el cielo, va a ser aburrido. Y por eso este chavo no quería ir al cielo. No va a haber música rock porque le gustaba la música rock. Entonces, todo eso, yo creo que el error que nosotros tenemos como seres humanos es de que todo lo que hay aquí en la tierra... Es que no lo podemos comparar con lo que hay en la tierra. Exactamente. Miren, yo quiero poner esta ilustración ahí. A veces pensamos en cuestión de comida, ¿no? Pensamos que debemos comer frutas y verduras. Y entonces cuando hablamos de verduras pensamos en lechuga, jitomate, cebolla y es aburrido todo el tiempo. Pero porque es lo que está a nuestra capacidad. Pero cuando vamos a un restaurante donde hay una barra de ensaladas, nos damos cuenta que hay una variedad de ensaladas y que están bien ricas, pero que en nuestra casa no podemos consumirla porque el concepto que tenemos de una ensalada es una lechuguita con jitomate, cebolla y zanahoria y nada más, y no salimos de ahí. Pero cuando vamos a otro lugar y vemos que hay una gran variedad, decimos, si así lo hago en casa, yo como ensalada todos los días. Entonces lo mismo nos sucede en relación al cielo. Pensamos en lo que tenemos aquí, en la cosmovisión que yo tengo. Por eso dice Corintios, cosa que ojo no vio,
ni oído ha oído, ni ha subido a pensamiento humano. En el cielo habrá cosas maravillosas. Y eso me lleva a otra cosa. Yo creo que, o sea, el contexto que estamos hablando, o sea, lo que la Biblia dice y todo, que vamos a crecer en lo intelectual. O sea, como, o sea, Pues si no nuestro va a haber cerebro- tiempo, no va a existir el aburrimiento en sí. O sea, por sí mismo no va a existir el aburrimiento por sí mismo. Pero, aparte, no va, si acaso llegara a existir, no va a haber tiempo para aburrirnos porque vamos a estar creciendo Aprendiendo. intelectualmente, o sea, la música, o sea, con los grandes maestros de la música en el cielo, o sea, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, los ángeles, o sea, aprendiendo, hablando de comida, el arte culinario. Yo no sé cocinar aquí, pero te imaginas el maestro que nos va a tocar, el Espíritu Santo, para que nos dé la capacidad de mezclar la comida allá en el cielo. O sea, vamos a crecer en ese sentido, la ciencia, o sea, en la cultura. Yo creo que también vamos a aprender buenos modales, ¿no? Efectivamente. Ahora, hay tantas cosas que aprender de la misma naturaleza, pero también vamos a ir a mundos no caídos a hablarles del amor de Cristo Jesús, porque ellos han contemplado el amor así a la distancia. Ellos han visto el mal a la distancia, pero nosotros hemos No lo han experimentado. Nosotros lo hemos experimentado, ¿sí? Es muy diferente que yo hable de Estados Unidos a que alguien venga y me diga, no, hombre, en Estados Unidos me pasó esto, y nos quedamos sorprendidos. O que alguien estuvo de misionero en tal lugar y que vivió parte de la guerra y viene a contarnos lo que vivió, nos quedamos asombrados. Entonces, eso vamos a ir a los mundos no caídos también, a hablarles de ese gran amor de Dios. Quizá, pastor, también algo que nos sucede como seres humanos es que acotamos todo a la tierra. Efectivamente. Acotamos todo a lo que podemos ver, a lo que podemos con esos 5 sentidos, podemos oler, palpar, degustar, ver, escuchar. Pero nuestros sentidos van a ser magnificados. La degradación del hombre a causa del pecado ha sido increíble. Físicamente, el hombre, dice la hermana G. de White, que el hombre era 2 veces más grande de lo que en teoría es hoy. Su vida era mucho más larga, el pueblo antediluviano. Eso es en la parte física. En la parte intelectual, obviamente vamos a crecer. Y perdón, no es ustedes, a mí me apasiona, me llama mucho la atención el espacio, pero y poder encontrar, poder estudiar el espacio, poder conocer todas las profundidades de lo que Dios ha creado, pues no tienes tiempo para aburrirte jamás. Fíjate, a mí lo que más me llama la atención, que yo quisiera ver, es la transformación de la oruga a la mariposa. Ajá. O sea, verla. O sea, no ya cuando sale del capullo, entonces no, ver la transformación, a mí es lo que siempre me ha gustado y es una de las cosas que yo le voy a pedir a Dios que pueda ver. Fíjate, hablando de eso también, de intelectualmente vamos a llegar a alcanzar el nivel de los ángeles, intelectualmente hablando. Físicamente hablando, el espíritu de profecía dice que vamos a alcanzar nuestra estatura primitiva. Exactamente, cuando Dios creó a Adán, ¿cuánto medía pasó? Unos 2 metros, 3 metros, no más o menos. No, algunos dicen que casi 4 Hasta 4 metros. Vamos a llegar, ahorita yo mido unos 70 y tantos, vamos a llegar a crecer a la estatura de Adán. O sea, en la estatura primitiva que Dios creó al hombre. Entonces, va a ser un constante crecimiento, va a ser una constante actividad en ese sentido. Ya lo decíamos, la música, la cultura, pues todo eso, ¿no? Que la ciencia, la fisiología, la biología, la astronomía que Dios nos va a enseñar, o sea, como dice el pastor, ir a otros mundos, o sea, las galaxias y todo eso, pues, ¿cuál aburrimiento? Sí, fíjate que pensando en esto, Dani, me recuerda que hace algún tiempo estuvimos en la zona altiplana del estado de San Luis Potosí, y pues la hermana estaba acostumbrada, pues, que los árboles son arbustos. Y me acuerdo que en ese rancho llevaban las chivas al monte a pastar. Y uno desde acá veía allá donde andaban brincando las chivas. Y se iba al cerro aquel y veía hasta el otro cerro. Y había una gran distancia y se veían las chivas, ¿no? Entonces un día vinimos a un evento al Getsemaní. Y yo los traje un recorrido por la Huasteca Potosina. Y entonces veníamos en una camioneta, unas taquitas,
y con una lona, pero quedaba así un espacio al aire libre. Y entonces la hermana se paró y empezó a ver, dice, no puedo imaginar que hay unos arbolonononones. Y estaba extasiada con esos árboles tan grandes, para ella enormes. Y yo estaba acostumbrado a verlos, ¿no? O sea, para mí no era novedad. Y ya cuando llegamos al Getse y que le llevamos un recorrido allá por el río, decía, esto es el cielo, esto es maravilloso. Bueno, para algunos no es nada normal, pero para otros es una gran sorpresa. Para nosotros, el ir al cielo, todo va a ser una sorpresa. Cosas, yo no sé qué altura tendrán los árboles, yo no sé, o sea, tantas cosas maravillosas que aquí lo vemos en pequeñeces. Sí, sí, claro. Aparte, dicen que también, pues el niño va a durar 100 años hasta llegar a su adultez, pero ¿te imaginas la eternidad, el tiempo en la eternidad? Uno puede decir, va a haber niños, porque no sé si le han preguntado a ustedes que si va a haber niños en el cielo. Yo creo que sí, pero que si siempre van a ser como niños, van a crecer, pero ese crecimiento, como dice el pastor, no nos imaginamos, ¿verdad? Pero nos da, la Biblia nos da así, el Espíritu de la profecía nos da así como indicios, ¿no? El tiempo en la eternidad, pues no pasa, por así decirlo, o pasa súper lento, ¿no? Entonces, un niño, cuando llegue a 100 años va a ser un adulto, pero de aquí que llegue a 100 años en el cielo, pues lo vas a disfrutar. El punto es ese, claro, ¿no? Que va a seguir siendo un niño. Ahora, otra cosa también, hablando de la comida. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? 5, 6, ¿no? Uno dice 6. Dios tiene el poder para ponernos en nuestra capacidad o nuestra naturaleza humana más de esos sentidos. Las papilas gustativas, ¿cuántos tenemos? Y Dios, nuestro cerebro está acotado. Allá no, Dios va a hacer mucho más que eso y vamos a disfrutar de los alimentos que Dios vaya a tener en el cielo. Los vamos a adaptar, por así decirlo, ¿no? Al gusto de cada alimento que Dios tenga en el cielo. O sea, aquí, con 2, 3 frutas, nuestra lengua, nuestro sabor, nuestro gusto se satisface, ¿no? También hay un montón de alimentos que vaya a haber. Ahora, mira, cuando nosotros, o sea, como la semana aquí trabajamos, ¿sí? Y luego tenemos nuestra recepción de sábado y tenemos el culto del sábado. Ahora, allá, ¿se imaginan ustedes que también vamos a tener el culto del sábado? Y que va a predicar Jesús. Va a tocar ese coro celestial. ¿Podremos imaginar esas notas tan especiales? Ese gozo que vamos a tener el sábado. Yo me acuerdo que cuando era joven, ¿no? Adolescente, había un predicador que me gustaba mucho escuchar. Y cuando lo llevaban a las frescas, no importa dónde estuviéramos, íbamos a verlo, porque queríamos escucharlo. Predica Jesús. Ir a escuchar a Jesús predicar un tema. Ir a escuchar la orquesta celestial. Los cultos de sábado van a ser hermosísimos. Vamos a ir también a adorar a Dios, a participar de ese día tan especial que es aquí en la tierra, el sábado. Y bien, hablando de eso, pastor, retomando cómo va a estar la situación en la tierra cuando estamos en los 1000 años allá en el cielo, va a ser un descanso sabático para la tierra. Sí, efectivamente. Esos 1000 años, tanto que la hemos deteriorado y la contaminado y todo eso, en los 1000 años va a ser un reposo sabático para la tierra. Ya después de los 1000 años, bueno, ya viene el otro evento, pero o sea, hasta en esos detalles Dios se fija, ¿no? Para que cuando Él regrese, después de los 1000 años, va a ser una transformación total. Ahora también de día, los 1000 años va a ser de día, ¿no, pastor? O sea, porque ahí no va a haber noche. Efectivamente, dije que no va a haber noche. Un crecimiento, un aprendizaje de día con la luz de la gloria del Señor y aprendiendo, pues te imaginas, pues, ¿cuál aburrimiento? O sea, ¿cuál aburrimiento? O sea, no va a haber, repito, por sí mismo ese aburrimiento, pero vamos a ser activos, viajar a otros mundos, conocer más gente, un estudio profundo de todo, o sea, con lo que ahorita vemos con microscopio, lo sentimos, pastor, ¿no? O
Sí. se van a agudizar. El Espíritu de Profecía dice que podemos ver, nuestra vista va a abarcar no sé cuántos kilómetros, pues, ¿te imaginas? Yo admiro, por ejemplo, en las aves, ¿no? Las veo con esos ojos tan chiquitos, esa cabeza tan chiquita, ese cerebro tan chiquito, pero ¡bum! Bajan directo donde está un gusanito, ¡pum! Lo agarran. Y yo no lo veo. O sea, Tenemos que usar lentes. tenemos que usar lentes, ¿no? O sea, realmente es una transformación total. Un crecimiento en ese sentido. Así es. Pues, ¿qué más? ¿Qué más haremos en el cielo, Dani? Pues mira, lo que me queda claro es que no nos vamos a aburrir, pero vamos a cohabitar con Cristo en el cielo. Algo puntual y que a lo mejor lo estamos tocando mucho, lo estoy mencionando, es reafirmar eso, que vamos 1000 años. 1000 años, hace tiempo en una predicación, hablé del tiempo. El tiempo se maneja, es un factor que tenemos en la tierra, pero Ajá. el tiempo es distinto para el Señor. No sabemos cómo ¿Cómo lo mide, cómo verdad? lo mide, ¿no? O sea, la eternidad, ¿cómo lo mide? El tiempo es Dios, o sea. Ajá. Exacto. Entonces, por esa razón, pues, como que 1000 años, a lo mejor, como tú lo mencionaste hace rato, es un lenguaje en el que el ser humano lo puede entender, no es un contexto. Sea literal o no sea literal, bueno, lo descubriremos juntos. Y qué maravilla. Pero bueno, aunque ya no es parte del mismo tema, pero son 1000 años allá y después regresamos a la tierra. No vamos a cohabitar por la eternidad en el cielo. Eso es lo que quisiera puntualizar. No, pero la estancia de los 1000 años en el cielo nos prepara para la eternidad. Claro, pero O sea, no vamos a vivir una eternidad en el cielo. No, o sea, esos 1000 años son para eso, para juzgar o corroborar la justicia de Dios, para nuestro crecimiento físico, intelectual, hasta el reposo también de la tierra, pastor, y para prepararnos para la eternidad, porque es como un anticipo, ¿no? De que, ok, ya vino Jesús por segunda vez, los redimidos van al cielo, los resucitados también, pues, nos transforma nuestro cuerpo, pero no nos va a dejar así nada más. No, es que esos 1000 años, Fernando, es precisamente para la parte final del pecado, Exactamente. ¿sí? Para llegar a esa parte ejecutiva del juicio, porque luego vamos a venir a la tierra, Sí. ¿sí? Ya en la fase ejecutiva. En la fase ejecutiva, que es al término de los 1000 años. De hecho, Apocalipsis 20, 27, ¿no? 27, sí, nos dice: cuando los 1000 años se cumplían, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ahora, cuando se terminen los 1000 años, la nueva Jerusalén va a descender aquí a la tierra, ¿sí? Y descenderá a la nueva Jerusalén. Se dice que estará sobre el monte Sión, y entonces allí se deposita la nueva Jerusalén, y entonces Jesús va a resucitar a los impíos. Y dice que es una cantidad como la arena del mar, es una multitud. Entonces, como ellos están muertos, ellos no saben nada, no saben ni quién los resucitó, empieza otra vez a engañar Satanás. Uh-huh. Y empieza a decirles que fue él con su poder, que quien los resucitó. Y empieza a prepararlos y nuevamente a engañarlos, a decirles que ellos son más que los que están dentro de la ciudad. Y que ellos pueden preparar armas para atacar la ciudad. ¿Sí? Y los prepara. ¿Cuánto tiempo va a llevar de preparación? No lo sé. Pero para preparar un arma y una bomba, pues se requiere tiempo. Sí. No se sabe cuánto, pero no es luego. En la Biblia lo menciona, no menciona el tiempo, pero dice en Apocalipsis 23, en la última parte del versículo, dice: después de esto, refiriéndose a Satanás, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ajá. No, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. No lo pero sabemos. lo acabas de mencionar tú perfectamente. El tiempo necesario para que ellos puedan construir o edificar algo que les haga creer que pueden atacar a la santa ciudad. Y es lo que a mí me impresiona y me llega un punto me emociona hasta cierto punto.
así como resucitó cuando Cristo venga, desde Adán hasta el último justo salvo que haya estado en el descanso, desde el inicio de los tiempos hasta el final, van a resucitar. Pero antes de que descienda la santa ciudad en la tierra, van a resucitar desde Caín hasta el último. Entonces imaginemos todos aquellos hombres antediluvianos con ese gran intelecto que ni siquiera nos imaginamos cómo era su capacidad intelectual. Solamente a través de los escritos podemos tener pinceladas de cómo era. Va a haber un ataque militar increíble desde las épocas del inicio de la Tierra hasta la época actual. Entonces va a ser un evento enorme el verlo, y Dios permita y luchemos para estar dentro de la ciudad y no pensando que podemos atacar la Santa Ciudad. Fíjate, lo más interesante de todo eso es de que aún ellos, los que resuciten cuando la Nueva Jerusalén descienda, con esa preparación de las armas y la estrategia para atacar la ciudad y todo eso, aún así van a reconocer que Dios es el Dios único y verdadero. Se va a doblar toda la rodilla, pastor. Sí, efectivamente el conflicto de los siglos nos dice que cuando ya están listos, preparados para atacar la ciudad, Jesús se levanta y sube por el centro de la ciudad. Y entonces a cada uno le presenta esa oportunidad que rechazó. Y así como si fuera una película, va a ver en su mente cuando llegó Fernando y le presentó el mensaje, dijo, no, yo no quiero saber nada. O cuando llegó un conquistador y le dejó una revista. O cuando llegó y por un error prendió la televisión y vio un mensaje donde le hablaba de que se arrepintiera, vio un podcast, vio un mensaje en YouTube, o le mandaban los devocionales por WhatsApp, ¿sí? O sea, tú tuviste la oportunidad de arrepentirte, de aceptar a Jesús como tu Salvador, y no lo hiciste. Entonces, cuando esas personas empiezan a ver que realmente Dios hizo todo por salvarlo, nos dice que va a caer de rodillas y va a decir, digno es el Cordero de recibir la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y va a ir cayendo uno a uno de rodillas, reconociendo que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice algo curioso. No sé si hayan ustedes visto o oído en el Opera House, creo, de Sydney, Australia. Hay una pantalla, pero una pantallota así enorme. Yo me imagino ahorita que cuando Jesús pase la vida de todos los que rechazaron las oportunidades para aceptar el Evangelio, aceptar a Jesús, si la pantalla que está en Australia es enorme, pues, yo me imagino ahora hablando en lenguaje humano actual, me imagino que va a ser una pantalla súper enorme, donde va a pasar la vida de los que resucitaron cuando descienda la Nueva Jerusalén, que todos los que rechazaron la oportunidad de aceptar a Jesús, pues va a ser una pantalla enorme, y ahí, como dice el pastor, cada uno se va a arrodillar reconociendo que Dios es justo. Es decir, también en la mente de ellos no va a caer duda de que Dios es justo. Efectivamente, y aún en la de Satanás, Exactamente. Así que él va a caer de rodillas reconociendo todo el sacrificio que Dios hizo a través de Jesús y esas oportunidades que él tuvo de que él se arrepintiera, y cuántas veces lo negó. Y ahora, al momento de caer allí, entonces dice que va a descender fuego del cielo y los va a consumir. Y esto nos hace recordar que en el santuario, en el pueblo de Israel, se sacrificaban 2 machos cabríos, y un macho cabrío representaba a Jesús, y el macho cabrío que era sacrificado representaba a Jesús. Pero había otro macho cabrío sobre quien el sacerdote también ponía sus manos, y luego se lo mandaban al desierto a que muriera allá en la soledad, de hambre, de sed, del calor, frío. Ajá. Entonces, este macho cabrío representa a Satanás. Ahora, Satanás va a morir y va a cargar los pecados de todos los que estamos dentro de la ciudad. Y es una ilustración de lo que va a pasar
Al fin del milenio. Por ejemplo, ese macho cabrío iba al desierto. Ajá. Satanás va a estar 1000 años. Solo en el tierra, desierto. En un desierto. En un desierto. Jesús lo va a transferir todos los pecados que hizo cometer, o sea, lo va a ser responsable y culpable de todo, así como el macho cabrío. Y va a reconocer, o sea, aún en su actitud, porque no se va a arrepentir, ya no hay oportunidad para arrepentirse. Es más, para nadie. La oportunidad termina cuando Jesús viene por segunda vez, o antes de que venga por antes de que venga por exactamente, antes de que se acabe el tiempo de gracia. Entonces, ya en ese tiempo de cuando quieren atacar a la Nueva Jerusalén, que ya está aquí en la tierra, ya no va a haber tiempo de arrepentirse, pero aún así, todos van a reconocer que Dios es justo. Entonces, es una ilustración. O sea, Dios ya nos dijo en su palabra todo lo que va a pasar y lo que representa cada uno en el rito del santuario, todo eso de los machos cabríos, que es una ilustración perfecta de lo que va a pasar en el milenio. En el milenio, con tanto los santos redimidos, con los que no aceptaron a Jesús y con el mismo Satanás y sus ángeles. Pues, es impresionante cómo Dios maneja o establece toda la historia que está en sus manos, está en su control, y Él permite, o a su voluntad hace o suceden cosas, y en este caso en lo que va a pasar en el milenio ya está dicho. Claro, no tenemos, nuestra mente finita, nuestra imaginación humana no alcanza a comprender a plenitud, ¿no?, todo lo que va a pasar, pero pues Dios nos da destellos de que, y con esos destellos es suficiente para creerle a Dios, amar a Dios, obedecerle y esperar que venga por segunda vez y estar con Él, pues en 1000 años primero en el cielo y después una eternidad con Él. Aún en medio del pecado, aún en medio de la degeneración de nuestra tierra, podemos encontrar en la naturaleza a ese creador, ¿no? Podemos encontrar el mensaje de nuestro Dios, de cómo Él fue el quien diseñó todo y cómo todo lo va a restaurar cuando acabe el milenio. Y bueno, estamos entrando en la parte final de esta emisión, y me gustaría hacer un comentario. El ser humano es de cabeza dura. Así dura. Es. Porque conocemos de inicio a fin la historia. Sabemos qué ha pasado, qué va a pasar y cómo se va a terminar. Pero somos tan de cabeza dura que por más que conocemos el fin de la historia y conocemos qué es lo que tenemos que hacer para poder cohabitar con nuestro Señor en el cielo, somos necios y no nos aferramos a lo que la tierra nos ofrece. Nos aferramos a lo que creemos que es lo mejor que podemos encontrar en esa tierra. Y me remonto a la lección de escuela sabática de la semana pasada. Escoge pues la vida. Uh-huh. Y Moisés le hablaba al pueblo y le decía, oye, ya pasamos por todo esto. Escoge vivir cerca de Dios. Y hoy el mensaje también es para nosotros. Queremos cohabitar en el cielo por 1000 años, queremos reinar con Cristo, queremos disfrutar de vivir una eternidad. Bueno, pues escoge la vida. ¿Y cuál es la vida? Seguir a Cristo, escoger el camino, la verdad y la vida, y seguir a nuestro Señor. Es que mira, es tan difícil. Tanto que buscamos aquí en la tierra tener poder y un cargo de poder, o ser reyes, ¿no? Tener un reino. Jesús nos ofrece, porque vamos a juzgar en el milenio, pero también vamos a ser reyes, o sea, reyes de Jesús, vamos a reinar con Cristo, o sea, nos ofrece ese reino, y ya no así, como dices, cabeza dura, dudamos o no aceptamos, pastor. O sea, es que, miren, todo tiene un precio, y debemos estar dispuestos a pagar el precio, y no podemos tener todo a la vez. Es decir, se me ocurre, ¿no? Yo quiero algo helado y también quiero algo caliente que tomar o que comer. No puedo comer las dos cosas, ¿sí? Pues si comer pinole y chiflar. Y chiflar no se puede, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Entonces, si yo quiero ir al reino de los cielos, tiene un precio. Para mí, Cristo Jesús pagó ese precio. No me cuesta. Lo que me va a costar a mí es dejar lo que me gusta en esa tierra, porque tal vez amistades, tal vez hábitos, tal vez pensamientos, tal vez acciones que a mí me gusta ver en la televisión, en internet, en el celular, que eso no está de acuerdo a los principios divinos, y tengo que hacer un cambio, tengo que dejarlo. Un sacrificio. Pero voy a obtener un beneficio. Voy a entrar al cielo con Jesús.
Aunque la salvación a mí no me cuesta, yo tengo que hacer también un sacrificio personal. Ahora, quienes no se preparan para ir al cielo viven una vida así bien abierta. Y algunos llegan a pensar, mira qué padre, y va prosperando en todo. Pero finalmente, ¿cuál va a ser la paga que van a recibir? ¿Cuál va a ser el salario que van a recibir? La paga del pecado. Es ¿La muerte? Muerte. Sí. Y muerte eterna. Efectivamente. Entonces yo creo que, como dice Dani, haciendo referencia a la lección de escuela sabática de la semana pasada, ese siempre ha sido el consejo de Jesús. Escoge pues la vida. ¿A qué vino Jesús? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Verdad? Y esos 1000 años en el cielo pues van a servir para reconocer y corroborar todo lo que, o sea, yo me imagino esto, o sea, terrenalmente hablando, pues sí podemos comprender, ¿no? De que el sacrificio de Jesús. Yo he pensado que el único que ha comprendido en esta tierra lo que significa morir, que Jesús haya muerto en nuestro lugar, es Barrabás. Barrabás, porque a él le tocaba morir, ¿verdad? Y nosotros tenemos una vislumbre, ¿no? Sí. Pero, y ya en el cielo, ya a plenitud, vamos a entender todo eso. O sea, ¿te imaginas nomás estar cerca de Jesús, cara a cara, abrazándolo? O sea, no sé, es algo tan impresionante que nuestra mente no alcanza a captar todo eso. Entonces, y esos 1000 años van a servir para eso, o sea, para corroborar, para no sé, las palabras hasta no las encuentro para descifrar o describir más o menos qué es lo que va a pasar en el cielo. Nomás imagina, pastor, cara a cara con Jesús. Pues yo creo que, Fernando, desde el momento en que nosotros podamos contemplar y decir, este es nuestro Dios, valió la pena. Exactamente. Todo sacrificio. Pero exactamente, y ahí recibirlo en el aire. Pero estar con él ya, o sea, es algo que yo no me imagino, o sea, porque es algo tan sublime así, que pues no tengo palabras o ni imaginación para entender eso, pero allá estando allá, pues va a ser otro nivel, o sea, ahora sí esperemos que seguir en el camino de la salvación y ya sabemos que la salvación es Jesús, aferrarnos a él para estar con él, pues, 2000 años en el cielo y después la eternidad. Y viajar a otros mundos y todo eso. Claro, y esforzarnos cada día, porque la lucha es difícil, es una lucha constante, el gran conflicto existe, es algo real, y Satanás lo que está buscando es sacarnos del camino y llevarnos por el camino que no es la vida, que no es Jesús. Entonces, pues la invitación, ¿no? La invitación primero para nosotros, si estamos haciendo algo mal, si estamos dejando algo de hacer, que eso nos está desviando del camino que es Jesús, bueno, retomarlo. Invitarnos, exhortar a las personas que nos están viendo, que nos estén escuchando, bueno, escoger pues la vida, como lo dijo Moisés, como lo dice Jesús, escojan la vida. Como dijo el pastor, bueno, es un regalo que nos hizo Jesús, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Como hizo un canto, ¿no, pastor? El cielo es un bello lugar. Lleno de felicidad. Así que nada de aburrimiento, nada de que, o sea, nada de lo que deseamos en este mundo, humanamente hablando, se puede comparar al gozo y las delicias que Dios tiene preparadas. Así que pues la invitación está hecha por parte de nuestro Dios y esperemos que aceptarla y cuando venga Jesús, pues, estar con él 1000 años en el cielo. Claro, sin duda alguna. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Lo que la Biblia dice. Gracias por aceptar la invitación. No sé si quiera cerrar su participación con alguna conclusión, ¿quiera comentar algo? Sí, Dani, gracias por esa invitación. Yo creo que lo más maravilloso es que yo quiero estar en el cielo, ¿no? Y que no es para mí solo la invitación, es para todos. Entonces creo que hoy tenemos entre nuestras manos, Dani, esa posibilidad. Mientras que Jesús está intercediendo todavía por nosotros en el santuario celestial, hay oportunidad. Y yo creo que las personas que nos pueden ver, Dani, ellos también tienen esa oportunidad de aceptar a Jesús como Salvador y conocernos. Qué maravilloso será que un día alguien llegue y diga, Dani, gracias por hacer ese podcast. Porque por ese comentario que hiciste, que hizo Fernando, que un día por casualidad, que sabemos para Dios no es casualidad, ¿verdad? Dice, yo lo vi y me interesé y hoy estoy en el cielo. Preparémonos para el cielo.
Amén. Fer, pues Sí, gracias quiero por terminar así rápidamente. Claro que sí. A ver, Leer Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 6 cosas Jesús va a terminar con el pecado. Y también no van a existir el mar, las lágrimas, que mucha gente derrama o derramamos, la muerte, que es la peor de todas, el lloro, la queja y el dolor. Todo eso Dios lo va a eliminar. Así que si queremos tener una vida feliz, una vida plena y una vida eterna, pues aceptemos la invitación que nos ofrece nuestro Dios. Efectivamente. así es. Pues Fer, gracias por acompañarnos en esta emisión. Pastor, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Y qué tal si los invitamos a que nos despida en oración. Claro que sí. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde te damos gracias porque en tu inmenso amor tú nos has dado la oportunidad de ver una vislumbre de lo que vamos a hacer allá en el cielo durante los 1000 años. Permite, querido Padre, que cada una de las personas que estén viendo este programa pueda preparar su corazón para encontrar a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Que juntos podamos participar de ese juicio, podamos escuchar la voz de Jesús, podamos abrazarlo durante el milenio. Permite, Padre, por favor, que muchos puedan llegar a los pies de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos y bendice a Dani, a Fer, en la exposición de cada uno de estos programas. Que tu Santo Espíritu sea con ellos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.